Nuestro tema con lo que vamos a platicar el día de hoy sería los profesores en su faceta de neuroeducadores, la enseñanza y el aprendizaje bajo la lupa de la neurociencia. Para esto me acompañan tres grandes invitados. La maestra Ana Alcalá, ella es licenciada en educación preescolar, tiene una especialidad en desarrollo de la primera infancia, tiene aproximadamente 7 años de servicio y ella imparte educación inicial. La maestra Lupita Flores, ella es ingeniero en sistemas computacionales con maestría en administración, tiene 19 años de servicio en educación superior y aproximadamente 5 años en media superior. Y el ingeniero Antonio Mendoza, él es licenciado en educación con especialidad en matemáticas, es ingeniero en electrónica, tiene 15 años de servicio en educación básica y superior. Las preguntas que vamos a tratar, voy a empezar con estas y a lo largo de la charla se pudiesen agregar algunas preguntas, lo vamos a hacer. Una de ellas sería, ¿qué sabes acerca de cómo funciona el cerebro de tus alumnos y cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje? ¿Cómo has adquirido esos saberes? ¿Qué se describen o que me describes en la materia de neurociencias? ¿Qué conocimientos consideras los básicos para un docente? Cuando elaboras tu planeación didáctica, ¿qué es lo que consideras? Y si se te invitara a cursar un espacio de actualización sobre neuroeducación, ¿qué temas te gustaría tratar y por qué? Antes de cederles la palabra, quisiera nada más hacer una breve introducción acerca del concepto de neurociencia. Para poder explicar la neurociencia es importante enfatizar que el cerebro es el que está formado de millones de neuronas y es el que va a permitir regular las funciones y gestionar la actividad del sistema nervioso. ¿Por qué hablo del cerebro? Bueno, porque el cerebro o la neurociencia es la que se encarga del estudio integral de este sistema nervioso. Se centra en el cerebro y su objetivo a nivel general es comprender cómo actúa la mente. Esta disciplina permite dilucidar cómo aprende, recuerda y olvida el cerebro los procesos importantes en la etapa o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí parte el concepto, uno de los conceptos nuevos, que es la neuroeducación. La neurociencia educativa permite entender cómo aprenden los alumnos. Esto nos va a permitir a nosotros, como educadores, poder entender cómo piensa el alumno, cómo siente y de esa manera poder ajustar ciertas actividades para ellos. Entonces, voy a empezar cediéndole la palabra. Me voy a ir por orden de educación, bueno, de nivel en el que imparten clases. Cabe mencionar que tenemos una gama, bueno, tenemos 3 invitados que están impartiendo clases en diferentes niveles y entonces eso nos va a ayudar un poquito a que esta charla pues tenga distintos enfoques. Entonces voy a empezar con la primera pregunta. ¿Qué sabes acerca de cómo funciona el cerebro de tus alumnos y cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje? Y le cedo la palabra a la maestra Ana Landeros. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra Carla. Como les comentó la maestra Carla, pues yo estoy en el nivel de educación inicial y en base a la pregunta, ¿qué sabes de cómo funciona el cerebro? Pues sabemos de antemano que un cerebro que descansa, un cerebro que está bien alimentado, que percibe estímulos en el ambiente favorables y que es sostenido emocionalmente por sus cuidadores principales, pues es un cerebro que está más receptivo, es un cerebro que tiene la oportunidad de adaptarse con mayor facilidad a su entorno, un cerebro que tendrá la capacidad de ser más resiliente y que tendrá también a su vez pues recursos, digamos, internos para hacer frente a los desafíos de la vida, ¿verdad? Entonces, el cerebro de mis alumnos, yo sé que aprenden más en un 70% más de lo que observan que yo hago que de lo que yo les pueda decir, sobre todo pues en educación inicial, ¿no?
Hay un dicho, una frase que me encanta, que es de Benjamin Franklin, que dice, dime y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Entonces, esto, la verdad a mí me encanta esta frase. Y pues bueno, sabemos que los estímulos y situaciones que viven o que experimenten los niños generan en ellos reacciones químicas. A estas reacciones químicas que se generan a nivel cerebral, neuronal, les llamamos neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, de cada uno de estos neurotransmisores que obedecen a estímulos, pues le van a permitir también al niño reaccionar en función de ese estímulo, ¿verdad? Por mencionar algunos de estos neurotransmisores, pues está la dopamina, la serotonina, la oxitocina, etcétera. Entonces, otro aspecto que es bien importante resaltar es de que en el aula no nos vamos a encontrar con dos arquitecturas cerebrales iguales. Cada niño es diferente. Y así tengamos dos niños que son hermanos y que son gemelos, la arquitectura cerebral de cada uno de ellos va a ser completamente distinta. Entonces, eso es algo pues muy importante. Y otra de las cosas es que la forma en la que cada alumno hace suyo el aprendizaje tiene mucho que ver en los recursos internos que él ya tiene. Y ciertamente en el genoma, en la genética que trae, pero lo más importante es el ambioma y cómo nosotros como docentes presentamos a estos niños, a estos pequeños, los aprendizajes, los contenidos, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que yo resaltaría que es bien importante que nosotros como docentes tengamos las estrategias para brindar oportunidades enriquecedoras para todos y cada uno de los niños. Esto es a lo que le llamamos un diseño universal de aprendizaje. Es un espacio donde todas y todos caben y todas y todos tienen la oportunidad de aprender. Entonces, para movilizar los aprendizajes pues, en la clase, pues yo diría, es necesario considerar los estímulos que generan los diferentes neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, con nosotras, siempre en educación inicial, siempre se nos ha dicho y siempre se nos ha hecho un hincapié que el sostenimiento efectivo es la base. Un niño que se siente seguro, un niño que se siente apreciado, un niño que se siente querido, pues va a tener más elementos y va a tener más herramientas para hacerse de esos conocimientos, ¿verdad? Y pues bueno, hasta aquí en educación inicial con respecto a la primera pregunta. Muchas gracias, maestra. Voy a cederle la palabra al maestro Antonio, que él está a nivel secundaria, después a la maestra Lupita, y bueno, ambos tienen la experiencia también de dar clases a nivel superior, y quien de ustedes guste participar, de la diferencia también que pudiesen notar en cómo aprenden ya los alumnos de universidad, también pueden tomar la palabra. Entonces, le cedo la palabra al maestro Antonio. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestra Carla, buenas tardes, maestra Calá, maestra Lupita. Primero, bueno, un gusto compartir con ustedes esta experiencia. La verdad creo que es muy gratificante y la verdad es que nos va a dejar muchas enseñanzas esto de poder platicar entre nosotros sobre lo que estamos viviendo, lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos descubierto con nuestros alumnos. Como mencionaba la maestra Carla, efectivamente, dentro de mi experiencia profesional docente, me he desenvuelto en la parte de educación básica, en la parte de secundaria y a nivel superior. Y la verdad es que algo que me gusta mucho, esta parte que yo creo que como docentes a todos nos apasiona, que es estos procesos que se llevan de manera interna en cada una de las personas al momento en que se van desarrollando, van creciendo, van potenciando sus características, sus virtudes, pues es lo que a final de cuentas nos tiene aquí, ¿no? Más allá de hablar de que, pues como docentes vamos a transmitir únicamente conocimientos, pues tenemos que ser muy conscientes de que estamos trabajando con personas. Tenemos que empezar diciendo que el cerebro es una máquina perfecta, es una máquina que está todo perfectamente ensamblado, todo tiene su función, tiene sus tiempos, tiene sus formas, y este tipo de funciones, de procesos que se llevan a cabo en el cerebro, pues cada vez que lo estudiamos, cada vez que conocemos más, pues nos sigue sorprendiendo.
decía la maestra en su intervención, que efectivamente todos somos distintos y ningún cerebro es igual a otro. Esto es lo que en alguna ocasión pues, lo hemos escuchado, esta diversidad de trabajo, de conocer, de entender las cosas es lo que nos hace enriquecer nuestra labor como docentes. Hoy sabemos que nuestros alumnos, o en general todas las personas, para poder generar un aprendizaje, pues no tenemos que estar específicamente en una área, en una parte académica formal. No tenemos que estar siempre en las aulas, por ejemplo. Sabemos, como lo mencionó también la maestra, que desde muy pequeños estamos interactuando con nuestro entorno, con la naturaleza, con nuestra familia, y esas experiencias desde muy pequeños a través de nuestros sentidos, que así es como inicia un aprendizaje, a través de los sentidos de las cortezas sensoriales, empezamos a captar todos esos fenómenos físicos, químicos del exterior, y al momento en que ellos se vuelven significativos, creo que ahí es una parte muy importante que hay que tomar en cuenta, cuando esta información se vuelve significativa en nuestros alumnos, si somos un poquito más específicos, es cuando entonces ellos van a generar estos procesos que les van a permitir adueñarse de esa información. Como lo mencionó la maestra Carla al inicio, la neurociencia dedicada a la parte de educación, la neuroeducación, la neurodidáctica, pues se encarga precisamente de analizar estos procesos que van, insisto, desde las cortezas sensoriales al captar la información y termina en los lóbulos prefrontales, va desarrollándose. Hay diferentes secciones que conforme nos vayamos adentrando a este tema vamos a darnos cuenta cómo trabaja en nuestro cerebro. Pero hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Para que nuestro cerebro y el de nuestros alumnos funcione, tenemos que ser nosotros los docentes muy directos. Tenemos que tocar esa parte de las emociones de nuestros alumnos que en muchas ocasiones no las tomamos. Muchas veces los docentes a veces tomamos como nuestras emociones, las emociones que deben de regirse dentro del aula. Y la verdad es que las emociones de nuestros alumnos son las que nos van a dirigir sobre qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacer las cosas para que realmente signifiquen, nuevamente lo menciono, signifiquen algo relevante para ellos y entonces tengan la necesidad de apoderarse o de apropiarse de esa información. Como docente en nivel secundaria, pues estamos en una etapa de maduración y desarrollo, se le puede llamar así, crítica en nuestros alumnos, porque están en una transición entre esta parte de ser niños, de convertirse en jóvenes, adolescentes, y que ya de por sí biológicamente, pues es un cambio muy drástico. Entonces, nosotros como docentes a este nivel de secundaria, tenemos que trabajar mucho con la parte abstracta, es decir, por lo menos yo me especializo en la parte de matemáticas, como ciencia exacta, pues trabajamos mucho la parte abstracta, cuando les hablamos de cosas tan sencillas como una fórmula, una ecuación, vamos así un término como una variable, una incógnita. Y entonces, para que ellos puedan, su cerebro pueda recabar la información, tenemos que trabajar, insisto, esa es parte de las emociones y adentrarse en lo que él quiere entender de esa parte y convertir este conocimiento o esta primera información abstracta en algo más concreto. Cuando ya nuestros alumnos logran entender y lo demuestran a través de una comunicación de esta información, podemos decir entonces que se ha generado un aprendizaje. Bueno, entonces, la verdad es que me siento muy contento de poder dialogar con personas que sean de diferentes niveles, porque hemos hablado, se ha escuchado en muchas ocasiones que la articulación entre niveles es una parte fundamental de la educación. Entonces, creo que cuando estamos hablando de nivel inicial, en el caso de la maestra, nivel básico, más adelante nivel medio superior y superior, pues a final de cuentas estamos todos trabajando con personas, estamos trabajando con cerebros, pequeños cerebros que están en pleno desarrollo y pues que tenemos esa responsabilidad, pero también ese honor. Entonces, la verdad es que estamos, o por lo menos me siento muy contento de poder generar o poder desempeñar nuestra función y poco a poco, conforme vayamos todos trabajando con base a procesos, vamos a llamarlo concretos en términos de la información que nos da la neurociencia, pues creo que nuestra función se va a hacer cada vez más sencilla. Muchas gracias, maestra. Gracias, profesor Antonio.
Maestra Lupita. Sí, bueno, muy buenas tardes, compañeros. Gracias, maestra Carla. Y me da mucho gusto poder platicar y escuchar sus opiniones de cada uno de ustedes. Bueno, yo lo que les puedo platicar concluyendo o retomando un poco lo que ustedes ya dijeron, es que, como todos sabemos, pues el cerebro de nuestros muchachos y de nosotros mismos pues, se divide en varias etapas. Pero creo que es fundamental trabajar la etapa de las emociones, es decir, el cerebro límbico. Como bien lo decía el maestro Toño, es fundamental. Yo, estando pues investigando y leyendo, me percaté y leí que un adolescente o un joven no llega a su madurez en el cerebro neocortes hasta los 21 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un jovencito que yo tengo en preparatoria, que tiene 15, 16, 17 años, no está preparado para tomar algunas decisiones que nosotros como docentes hemos querido que tomen. Es decir, estamos enfocados a lo que nos dicen las autoridades y que terminen un contenido temático. Y hay muchas cosas que ellos no están preparados en cuanto a su cerebro para estar formando estas ideas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede que nosotros debemos de trabajar, saber cómo funciona su cerebro para que ellos puedan obtener aprendizajes significativos. Y las emociones es lo principal. Esto lo deben de aprender desde casa. Es decir, si en casa los chicos vienen asustados por alguna situación, pues obviamente no van a dar un porcentaje en nuestras clases. Si nuestras clases hacen que los muchachos tengan emociones complicadas o que nosotros inclusive en algunas situaciones los pongamos en evidencia, ellos siempre van a tener una parte mala de esa clase y automáticamente su cerebro va a almacenar esa emoción y cada vez que se presente, pues entonces no va a aprender el chico. Por ejemplo, es muy común que yo tenga alumnos que de pronto el examen está en ceros, se les olvida. Pero bueno, ¿por qué se les olvida? Se les olvida porque esto representa para ellos una emoción y esta emoción puede ser mala. No es que el chico no sepa o que el examen haya estado demasiado difícil, sino que lo que sucede es que el chico trae arrastrando emociones conforme a algo que le sucedió en su vida y posiblemente en ese momento que te tocó aplicar un examen, pues el muchacho no lo pudo aprender. Realmente creo que nosotros en educación media superior debemos de entender la situación. Como lo decía el profesor Toño, en secundaria van de adolescencia, de niños a adolescentes, y cuando entran a preparatoria, pues es un cambio también totalmente distinto. No tienen identidad propia, jóvenes. Tienen la mayoría de ellos, se sienten, yo he tenido pues no sé, muchos de los chicos han platicado conmigo y me dicen que no saben qué van a hacer en la vida, se sienten que nadie los quiere, todas las materias les parecen difíciles, muchas materias son muy complicadas. Entonces nosotros tenemos que atacar con las emociones y bueno, decía un doctor, se llama James, que hay que hacer 4 cosas. Primero, nosotros debemos de tratar de obtener la información, recopilar todo, hacerle sentir al chico o al joven que todo lo que nosotros vamos a enseñarle va a tener un aprendizaje para ello basado en algún significado. Es decir, te va a servir para esto y esto es una información que vas a ocupar en un futuro para otra cosa. También, como decía el maestro Toño, pues hay que tratarlos de manera abstracta, ¿no? Tratar de que el chico absorba algunos conocimientos para que él genere nuevos conocimientos. Y por otro lado, pues pruebas activas. Es decir, tratar de que todo sea a través de la reflexión y que ellos puedan obtener un aprendizaje significativo en sus clases.
Entonces, yo me quedo con la idea de que hay que educar a los chicos o a los jóvenes con las emociones. Es decir, tratar de transmitirles las mejores emociones para que ellos puedan lograr un mejor aprendizaje en nuestras clases. A nivel superior, pues los chicos ya son más grandes. Entonces, la mayoría, no todos, doy clases en primeros semestres, la mayoría de ellos pues tienen muchas habilidades ya desarrolladas. Sin embargo, en primer semestre todavía no alcanzan la madurez de 21 años. Entonces, también se tiene que trabajar con ellos de diferente forma. Tratar de ser empáticos con ellos para que nosotros podamos darles la suficiente dopamina que pueda ayudarles a obtener lo que nosotros perseguimos, ¿verdad? Que obtengan para finalizar cada materia la competencia adquirida o que nos marca el contenido. Entonces, bueno, pues esa sería mi participación. No sé si el maestro Toño quisiera complementar con los chicos de universidad. Pues la verdad es que, comentaba una maestra, la verdad es que cada nivel educativo tiene sus particularidades, pero pues a final de cuentas estamos, insisto, trabajando con personas, y al trabajar con personas hablamos de muchísimas variables, hablamos de lo emocional, hablamos de lo fisiológico, y bueno, yo creo que como docentes, si vale la comparación, es como cuando eres padre de familia por primera vez, ¿no? O sea, te han dicho, te han platicado que las cosas son de cierta forma, pero cuando ya estás ahí, pues eres tú y únicamente tú el que lo vive. Y entonces es cuando tenemos que empezar a utilizar todo nuestro conocimiento y todas estrategias para poder trabajar. A nivel superior, veo la diferencia, obviamente, me mencionaba la maestra Lupita, de la maduración, la madurez de cada una de las personas, pero bueno, al final de cuentas, el aprender es un proceso siempre complejo, es un proceso que tiene que ser muy bien estructurado, y a nivel básico y a nivel superior, pues vamos a tener los profesores dificultades, pero creo que quienes estamos por convicción y por vocación, pues es algo que nos llama mucho la atención y lo tomamos siempre como un reto. Muchas gracias. De verdad, el que tengamos esta diversidad de docentes impartiendo en distintas clases nos da un panorama distinto, complementando, pues yo doy clases también a nivel superior en los últimos semestres, entonces sí he tocado, ahorita que lo menciona la maestra, acerca del cerebro a los 21 años, de cómo entran en los primeros cuarto o quinto semestres, y entre profesores platican, es que viene así, y luego ya cuando llegan conmigo a octavo y noveno, pues los niños ya, bueno, ya ni niños, ¿verdad? Los jóvenes tienen una madurez totalmente distinta. Entonces yo digo, pero es que así no era, o así no es, o es que ahora conmigo sí trabaja. Bueno, pues sí, conmigo a lo mejor trabaja, pero no porque sea conmigo, sino porque su cerebro ya ha madurado, ya sabe lo que quiere, y entonces definitivamente yo di una vez clases en prepa y no es mi área, porque tienes que trabajar con emociones totalmente distintas en cada nivel, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que tengamos profesores de distintos niveles, pues eso nos hace un poquito más enriquecer esta charla. Bueno, retomando nuestra siguiente pregunta, sí me gustaría saber que cuando ustedes elaboran una planeación didáctica, ¿qué consideraciones neuroeducativas tomas en cuenta? Sigo insistiendo, el tipo de planeación que ustedes elaboran en el nivel en el que están ustedes impartiendo, pues debe ser totalmente distinta. Entonces sí, me gustaría, ahora no voy a empezar con el nivel básico, yo creo que voy a empezar con quien usted desea participar para poderle ceder la palabra. Voy con la maestra Lupita, ahora voy a abrir con ella. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, sí quisiera resaltar que la verdad tengo muy poco conociendo acerca de la neurociencia y obviamente la neuroeducación, o sea, realmente es muy poco, y puedo decir que antes de conocerla, pues yo centraba mis planeaciones totalmente en cumplir un contenido temático. O
sea, porque así me los exigían tanto en preparatoria como en universidad. Entonces estaba enfocada en terminarlo, inclusive iba a las carreras en algunas ocasiones, ¿no? Pero a partir de esto, pues yo me he dado la tarea de crear espacios virtuales, que estoy en eso, que sean más agradables para mis alumnos, por enfocarme en mi planeación únicamente en los contenidos que sean esenciales, tanto como en nivel superior como en superior. Y además de eso, voy a priorizar lo más posible en cada tema que sea importante para continuar con sus demás materias. Y lo que voy a hacer es, y ya lo estoy trabajando, que me ha costado pues mucho tiempo, ¿verdad? Y yo creo que a todos es tener actividades variadas y que además me ayuden a favorecer el aprendizaje de mis alumnos. Entonces, eso es lo que yo voy a empezar a hacer, estoy haciendo y espero tener buenos resultados este semestre. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Le cedo la palabra a la maestra Ana. Gracias, maestra Carla. Bueno, en educación inicial, hace alrededor como de 2 años, se empezó a cambiar la forma de planear. Antes se daba un formato, iba como por áreas y se le daba un enfoque principalmente todo lo asistencial. Como cambia el programa y el programa se basa en las neurociencias, pues cambia evidentemente la forma de planear. Ahorita se supone, bueno, en base al programa, es una planeación de forma narrativa, ya sin formatos, muy libre. Lo que hacemos nosotros en educación inicial, más que hacer una planeación como de secuencias de actividades, planeamos y diseñamos ambientes de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros tomamos los recursos de los materiales o la necesidad del niño que se va a trabajar, que se va a desarrollar, y consideramos la necesidad y consideramos la necesidad del niño, pero también el interés del niño, ¿verdad? Entonces, son diferentes cosas y al final lo concretamos poniendo espacios o ambientes de aprendizaje donde se dé la oportunidad para que un niño aprenda a través de los diferentes sentidos y, por ejemplo, un espacio donde el niño pueda tocar, un espacio donde el niño pueda escuchar, donde el niño pueda, obviamente todo va a poder ver, pero la intención en educación inicial es precisamente trabajar, ya estamos trabajando, tenemos 2 años trabajando con lo que es el modelo, el DUA, de alguna manera, que son la creación de ambientes de aprendizaje para todas las niñas y todos los niños. Esa es la gran diferencia. Ahora, tenemos también ya tiempo que no lo hacemos con consignas. Esto generó mucho conflicto al principio porque se le daban indicaciones al niño, ¿no? Desde que llegas, te lavas las manos, haces esto, aquello, el otro, y esa es la actividad y la vamos a desarrollar de tal o cual manera. El día de hoy ya no lo hacemos de esa manera. El día de hoy se diseña el ambiente, abre su salón, el niño lo ve, wow, lo descubre, empieza él a explorar y empieza él solo a descubrir o a través de su curiosidad y lo que le genere, lo que le mueva a él, a eso hacia dónde se va a mover. Y entonces sí fue un conflicto en su momento y para algunas educadoras seguirá siendo todavía hasta la fecha un conflicto el hecho de soltar el control, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas y yo creo que en esta forma nueva de planear, pues sí se le tira mucho a todo lo que tiene que ver con neuroeducación y las formas de aprendizaje de cada uno de los alumnos y pues esa es la forma en la que se trabaja en educación inicial y la forma en la que estamos planeando. Muchas gracias. Interesante. Bueno, yo la verdad desconocía que ya se está implementando y eso pues de alguna otra manera ayuda para que ya todos los niveles asumo que pues vamos a tener esa tendencia, ¿no? Y eso pues ya es más fácil si el niño desde inicial pues ya trae ese estilo de aprendizaje y no batallar ya cuando lleguen un poquito más arriba. Le cedo la palabra al profesor Antonio.
Gracias, maestra. Vaya, pues yo también escuchando los compañeros, primero tenemos que, bueno, yo así lo veo, veo que la planeación, el momento de la planeación didáctica para un docente creo que es tal vez de las etapas de trabajo más complicadas, pero también más importantes para ejecutar una acción educativa. Eh, yo en esta parte, hablando desde el nivel básico, veo algo muy parecido a lo que mencionan las compañeras. Yo me ha tocado, en mi experiencia también como nivel superior, a ambos extremos, vamos a llamarlo de esta forma. Uno donde la planeación tiene que ser muy estricta, muy sistemática, una estructura muy formal, ya totalmente preestablecida y es como tenemos que trabajarla. Y algo que hemos estado viviendo, por lo menos yo he vivido en la parte de la secundaria, pero más que por el sistema mismo, por mis autoridades inmediatas, que creo que están muy enfocadas y se han dirigido mucho en esta parte de la persona, o sea, del alumno como persona, más que del programa como el objetivo. Entonces, sí llevo, como la maestra menciona, nuestra maestra Alcalá menciona, también yo considero que hace también aproximadamente 2 años, la dinámica del diseño de la planeación ha sido algo distinta. Y efectivamente, yo también viví esa parte de ese cambio donde trabajábamos con las consignas, donde la planeación era con base a cuántas consignas vas a trabajar por semana, qué consigna vas a hacer el día de hoy. Sí se hablaba de que el alumno sea crítico, sea analítico, pero todo basado en que me responda consignas. Ahora ya es algo distinto, incluso en la institución en la que yo me desempeño a nivel secundaria no tenemos un formato tal cual para el diseño de la planeación, pero sí nos piden nuestras autoridades inmediatas, nuestros coordinadores y su dirección y dirección específicamente, pues que tomemos ciertos aspectos más relevantes para el diseño de este instrumento. Destaco dentro de los principales, naturaleza del grupo, por ejemplo, donde todos los docentes hacemos y lo hacemos en todos los niveles, estoy seguro, un diagnóstico donde nosotros rescatamos esas particularidades de cada uno de los grupos, háblese de cuestiones desde las edades, háblese de gustos, háblese de intereses, etcétera, etcétera. También se destacan mucho los conocimientos previos, todo ese bagaje que tienen, toda la información que ellos ya han procesado y que consideramos es parte de ellos ya como un aprendizaje. Se trabaja mucho también en la planeación, en la parte de secundaria específicamente, las actividades, como decía la maestra Lupita, de reto, actividades que sean estimulantes para los alumnos, que representen algo que para ellos sea interesante, ¿sí? Algo que, dice nuevamente, que los rete a poder hacer algo y que tengan que utilizar sus características, habilidades, sus destrezas para poder llegar al objetivo. Nos enfocamos mucho en la parte del ambiente de aprendizaje, definitivamente. Háblese de la parte de recursos, materiales. Tratamos de que, de hecho, la escuela, la institución en la que me desempeño, poco a poco ha ido mucho tratando de solucionar los problemas que afectan directamente a nuestros alumnos. Yo me desempeño en el turno vespertino y en la región en la que vivimos, pues sabemos que, por ejemplo, el clima pues es a veces muy complicado. Entonces, en la parte tomamos la ambiental y también la ambiental emocional. O sea, tenemos un grupo, se llama USAER, una unidad de apoyo, donde tratamos de rescatar a aquellos alumnos que tienen ciertas particularidades que les pueden generar algún problema, alguna dificultad. Y bueno, tratando desde ahí, empezamos a hacer el diseño de trabajo también con ellos. Se toma también en cuenta sí, el programa, obviamente, pues definitivamente el programa es parte del trabajo que tenemos los docentes, pero como dice la maestra Lupita, sí nos hace mucho hincapié eso a nosotros. ¿Sí? Más allá de que hay que ver el programa es destacar, reconocer aquellos contenidos que son importantes durante el desarrollo. No estoy hablando de que haya exista uno más importante que otro, sino que realmente sea parte de un crecimiento, de una transición de nivel a nivel o de grado a grado durante su transcurrir académico. Y pues como la parte de reflexión, ¿sí? También se toma mucho la parte de reflexión donde tanto el alumno como el docente tratan de expresar, de comunicar cómo se han sentido, qué es lo que les ha gustado, qué es lo que pueden mejorar, etcétera, etcétera. Y destaco una característica que creo que tiene que ver mucho también con la parte de
neuroeducación, que es la flexibilidad. Ahorita en estas épocas, estos tiempos que estamos viviendo difíciles para todos, obviamente para los alumnos y definitivamente para nosotros los docentes, esta planeación didáctica, este trabajar dentro de educación, pues nos lleva mucho a la parte de la flexibilidad, saber qué sí podemos hacer, qué se planeó y después modificarlo para poder lograr el objetivo final, ¿no? Que a final de cuentas es el crecimiento, el desarrollo y el potenciar las habilidades y las destrezas y las capacidades del cerebro de nuestros alumnos. Entonces, sí son muchísimas variables que hay que tomar en cuenta y por eso considero que es una de las etapas más complicadas en el trabajo de un docente. Muchas gracias, y creo que con esto de la pandemia también nos hizo un poquito más switch de cómo veníamos haciendo nuestras planeaciones y cómo ahora las tenemos que elaborar. Bueno, la verdad la charla nos puede dar para mucho, entonces me gustaría cerrar con 3 preguntitas, que ustedes nos dieran su intervención, me pudieran contestar esas 3 preguntas y me dieran su cierre. Bueno, son 3 preguntas, voy a juntarlas, que van de la mano. Me gustaría que ustedes me comentaran todos estos conocimientos que ustedes están teniendo acerca de la neurociencia, la neuroeducación, etcétera. ¿Cómo ustedes han adquirido estos conocimientos? Y qué te gustaría, aparte de los que ya tienes, seguir actualizándote? O sea, ¿qué otros temas de la neuroeducación te gustaría estarte actualizando? Y 2 puntos básicos, o sea, de todos estos conceptos que tú ya conoces o que te gustaría conocer, ¿cuáles consideras que deben ser esenciales para ustedes como profesor, específicamente en el nivel en donde están y ahorita que está el confinamiento? Le cedo la palabra a la maestra Ana. Maestra Ana, su micrófono, Miss. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, la manera en la que yo me fui, digamos, empapando acerca de neurociencia, inició hace algún tiempo. Tomé primero un diplomado de estimulación temprana, y en estimulación temprana se maneja mucho todo lo de la sinapsis, se abarca mucho de cómo aprende el niño, porque incluso hay un programa del señor Glenn Doman, que hace poco falleció, de cómo enseñar incluso a leer a niños de inicial, ¿no? O sea, desde cómo iniciar la lectura con bebés. Entonces, me empezó a llamar ahí la atención todo lo que manejaban. De hecho, tienen un gimnasio. Al gimnasio se le llama como tal neuromotor. Entonces, todo lo que hay en cuestión de estimulación temprana y de estimulación prenatal está muy ligado precisamente a todo lo que va de neuroeducación. Ese fue mi primer acercamiento. Después de eso, ya terminé ese diplomado y pasó el tiempo, pasaron como unos 2 años más o menos, y yo empecé a leer acerca de otras cosas, nada que ver, algo de educación financiera y cosas de esas, y me topo con un autor que se llama Jürgen Klarik, y tiene un libro que se llama Véndele a la mente, no a la gente. Entonces yo pues compré el libro, lo empecé a leer y dije, wow, o sea, si esto se aplica en mercadotecnia, ¿no? O sea, ¿cómo sería si todo esto que él está hablando, si todo esto tan impactante y tan relevante que está dando a conocer en su libro, lo aplicáramos nosotros como docentes en las escuelas con los niños? O sea, eso fue algo que me impresionó. Años después, yo no sé hace cuánto sacó ese libro él, pero hace yo creo que otros 2 años atrás, precisamente este autor, Jürgen Klarik, hace un giro y empieza a enfocarse ya no tanto en neuroventas, sino en neuroeducación. Y ya saca ahí otros documentales, saca ahí un montón de cosas. Yo lo empecé a seguir, me encantó, la verdad a mí me encantó.
Luego, como les comento, yo en educación inicial, pues el programa ya estaba basándose en las neurociencias. El primer programa en educación inicial se llamó Modelo para la Atención Infantil. Hace poco lo cambiaron, pero el de Modelo para la Atención Infantil ya se basaba en neurociencias. Y el modelo de ahora, también se basa en neurociencias, ya viene mucho más, digamos, especializado, incluso ya viene en esa línea de educación básica, porque nosotros no pertenecíamos a educación básica, estábamos fuera. Incluso es uno de los niveles que hemos batallado mucho y seguimos batallando para quitar la etiqueta de la guardería, de que lo vas a ir a guardar, cuando sabemos hoy por hoy, en base a las neurociencias, que los primeros 7 años de vida del niño, del niño van a ser fundamentales para el resto de su vida. Y eso, pues, obviamente abarca nuestro nivel. Y es por esto que nos incluyen en educación básica, pero nosotros no estábamos en educación básica. Y después de eso, bueno, ya me puse a estudiar. Yo estudié el primer año de doctorado en una institución y tuve la fortuna de conocer al doctor Jorge Prado. Entonces, para quienes lo conocemos, híjole, o sea, te enamoras de todo lo que tiene que ver con neuroeducación, con todo lo que tiene que ver con neuropedagogía, y pues es así de la manera en la que yo me fui empapando y haciendo de estos conocimientos, ¿verdad? Para mí es fundamental, mencionabas ahorita de que ¿qué conocimientos consideras que son necesarios o base para los docentes? Pues precisamente esto, o sea, si no sabemos cómo aprende el cerebro del niño, pues ¿cómo le vamos a enseñar? Entonces, para mí lo base es precisamente esto que hemos abarcado en todo este conversatorio. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo aprende el cerebro? Y si un educador, un maestro, un docente desconoce esa parte, pues es, digamos, la ruta. A lo mejor va a saltar en algunas cosas, ¿verdad? Como se ha venido haciendo años atrás. Pero el saber la ruta y la ruta fácil y la ruta en la que llegan los conocimientos, en las que se pueden transmitir, pues, pues facilita todo, ¿no? Es como allanar ese camino, quitar las piedritas en el camino y facilitarle tanto para ti como docente, como para ellos como alumnos. Y pues esa sería la aportación. Maestra, ¿qué otro o qué es lo que le gustaría complementar en sus estudios de lo que ya tiene? Bueno, para complementar los estudios, acerca del, pues bueno, lo que ya se ha adquirido, lo que ya hemos aprendido, yo pensaría que en realidad este es un camino en el que no terminas, o sea, no dejas de aprender, y que cada que aprendes te das cuenta más de lo que ignorabas. O sea, entonces, personalmente, bueno, me gustaría más aprender acerca de, pues precisamente del diseño de los ambientes, más acerca del DUA. El doctor Jorge Prado nos ha hablado de algo que es su nueva propuesta, que la que él llama el didactoma, y desde que él sacó esa propuesta, bueno, me ha hecho ruido, y yo es algo de lo que en realidad me gustaría empaparme y decir, bueno, ¿qué es el didactoma? O cómo se integra, o sea, saber más acerca de eso. Muchas gracias, maestra. Le cedo la palabra a la maestra Lupita. Sí, maestra Carla, muchas gracias. En cuanto a la primer pregunta de cómo he adquirido conocimientos, bueno, básicamente lo adquirí recientemente en un curso que nos dio el doctor Prado en mi institución. Entonces, a partir de ahí fue cuando me empezó a surgir la idea. De hecho,
parte del que esté estudiando yo el doctorado es gracias a lo que él nos dio, ¿verdad? Que me ha llenado de muchos cuestionamientos y de muchas dudas. Inclusive, yo lo mencionaba antes, me gustó mucho el libro de Ágilmente y me puse a investigar a este autor que se llama Stanislaw. Él, yo lo vi en una conferencia, pero lo enfocaba, en vez de enfocarlo en las escuelas, lo enfocó en una empresa. Es decir, él enfocaba tanto a cómo debían los empleados de trabajar. A mí, obviamente estamos en la parte educativa, pero complementando la última pregunta, me gustaría conocer más acerca del ramo laboral, cómo es que nuestros jóvenes que van a egresar de la universidad pueden trabajar, tratando de ellos desconocer su cerebro. Menciona algo muy importante este autor. Él decía que nosotros todos los días estamos estresados porque no planificamos nuestras actividades. Es decir, todo es para allá, todo es para ayer, todas las actividades hay que planificarlas y hay que darles prioridades y hay que estar un poco más relajados. Nuestros alumnos que egresan, pues van estresados porque no hay trabajo. Entonces no hay trabajo y a mí me gustaría conocer más esta parte para poder ayudar a mis alumnos que están en la universidad en este sentido. ¿Qué me gustaría? Bueno, ¿qué opino yo acerca de la pregunta que comentabas? ¿Qué me gustaría saber o por qué creo que es más importante lo de la neurociencia? Creo que lo principal, como bien lo dijo el maestro Toño, es aprender a tener mucho más flexibilidad. Eso es indispensable. Tratar de tener un acercamiento más con los alumnos en cuanto a sus emociones y quizás tratar de ver y recapitular cada una de las actividades para ver si yo estoy cumpliendo con el objetivo, que es ayudar a mis alumnos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Les cedo la palabra al profesor Antonio. Bien, pues así de manera muy rápida, ¿dónde he adquirido esos conocimientos? Yo considero que algo que me ha aportado mucho a mi labor como docente, definitivamente ha sido esa parte en la que fui yo también instruido como docente, la parte normalista. Aparte de ser ingeniero, por ahí comentaba la maestra Carla en la presentación, soy normalista y creo que a estas partes, estas dos formas de trabajar, de formarse como maestro, se complementan muy bien, ¿sí? Una en la parte, que me refiero a la parte de ingeniería, la parte técnica, la parte concreta, la parte dura de la ciencia, y la parte de normalista, donde efectivamente sí vemos lo que un alumno, cómo un alumno aprende, pero visto desde, insisto, desde la persona, desde la persona. Entonces considero que esta unión me ha ayudado mucho en mi labor como docente, donde me ha dado diferentes perspectivas, diferentes visiones, y en algunas ocasiones me ha dado también distintas soluciones para algunos de los problemas de los que algunos ya hemos mencionado en este momento. ¿Qué tipo de conocimiento? Bueno, y además, tengo que decirlo también, me considero una persona relativamente nueva en esta parte de la neurociencia, ya más formal, ¿sí? Todos hemos escuchado nuestra formación docente, nuestras preparaciones de las instituciones, nuestros cursos que hemos tomado como desarrollo personal y profesional, pues muchos de estos conceptos, ¿no? De las emociones, del trabajar con la motivación, del trabajar con el interés, la atención de nuestros alumnos. Pero ya cuando hablamos de la parte del cerebro tal cual, estamos todavía en la parte de formarnos en esta área. También poco a poco, con la decisión que he tomado de hacer el doctorado, creo que me va a venir muy bien en este sentido. Estoy seguro que me va a servir mucho para desempeñarme. Los conocimientos pues, los conocimientos iniciales que tenía del tema provienen también pues de algunas lecturas que la docencia me ha exigido tomar. Recuerdo por ahí mencionaba la maestra de James Sull, biólogo y químico, si no más recuerdo, y hay un libro que por ahí, una obra que por ahí él mencionó, bueno, que él escribió, que se llama
algo así como el arte de cambiar los cerebros. Entonces, esta parte de lo biológico, esta parte del funcionamiento interno, pues algo que sí apasiona y, insisto, nos va a servir mucho como docentes. En la parte de la pregunta sobre qué considero que pudiera seguir aprendiendo y qué me gusta, sobre qué me gustaría seguir aprendiendo, pues tal vez lo pudiéramos decir en 3 palabras. Motivación, ¿sí? Necesito saber cómo puedo yo lograr esa parte que incluso sistemáticamente nos piden mucho a los docentes, motivar, cómo motivar a nuestro alumno, cómo interactuar con su parte interna, con sus necesidades, con esa parte, esa parte del ser que él que le pide y le exige algo. ¿Cómo puedo yo entrar en él para poderle dar a entender que lo que yo quiero proporcionarle o darle como docente le puede servir? Ambientes. Me gustaría mucho más todavía hablar sobre ambientes de aprendizaje. En esta parte de ambientes podemos hablar de estilos de aprendizaje, y creo que todos hemos escuchado también los conceptos, pero sí ya cuando hablamos de la persona en lo individual, pues sí son, y más visto desde la neurociencia, se vuelve todavía más complejo y a la vez también más enriquecedor, y creatividad. También considero que me gustaría mucho ver cómo poder desarrollar desde el cerebro la parte de creatividad para que mis alumnos, junto conmigo, porque también creo que estamos de acuerdo todos seguimos aprendiendo, podamos pues llevar, trascender en la parte del conocimiento y que el alumno, ahora sí, lo decía al inicio, lo considere significativo y lo quiera aprender, lo que quiera ser parte de él. Muchas gracias. Bueno, creo que coincido tantos años de docencia, a lo mejor inconscientemente usábamos ya los términos o aplicábamos mucho de lo que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, coincido con la maestra Lupita, tengo poco de hacerlo más formal, o sea, de ya conocer términos ya muy específicos, ya un poquito más científicos que me ayudan, ahora entiendo que aquí está esto, aquí está esto, aquí está el otro, ¿no? Cuando antes a lo mejor, ay, pues sí, escucho a mis alumnos porque pobrecitos, los necesito ayudar, o sea, pero era más emocional, que te ibas por lo emocional y obviamente porque sabías que primero hay que atender esa emoción, pero no sabías por qué. Entonces ahora ya lo entiendo, creo que coincidimos todos. El profe Prado nos dio un granito, a cada uno. En lo personal sí creo que sí me sembró y me animó a un doctorado gracias a que lo vi a él también, si no hubiera sido más complejo. No sé si alguien quiera decir algo para cerrar esta charla. Sí es muy amena, pero lo mismo que él nos dice, ¿no? Un cerebro estresado no aprende y entonces también no podemos alargarnos mucho tiempo porque pues tenemos actividades y queremos que esto, que los vayan a escuchar o que vayan a ver este video después en un futuro, pues se sientan contentos de que fue una charla concisa, y muy enriquecedora. No sé si alguien quiera decir algo. Bueno, si me permiten, nada más para concluir, pues yo lo único que quisiera decir es, la verdad es que estoy seguro que como mis compañeros estoy muy orgulloso de la decisión que tomé al irme por este camino de la docencia. Quiero reconocer a todos, ahora sí, más allá del nivel, esta labor que estamos haciendo, porque les comentaba, como ingeniero, pues trabajas con máquinas y si una máquina no funciona bien o por tu culpa que algo hiciste mal se descompuso, pues consigues un repuesto, consigues una refacción y se acabó. Con personas no, con personas tenemos en nuestras manos lo más importante, entonces no podemos equivocarnos, ¿sí? Y si lo hacemos sin intención, pues tenemos que tratar de mejorar. Y esto que estamos haciendo nosotros ahorita en este momento, esta conversación, este pequeño compartir ideas, compartir experiencias, pues nos va a enriquecer mucho. Entonces, pues de mi parte, para todos mis compañeros docentes, muchas felicidades, mucho ánimo. Esto no ha sido fácil, insisto, esta época que estamos viviendo es muy complicada, pero pues preparándonos con toda la intención de hacer las cosas mejor, pues y esta preparación vamos a tener muy buenos tiempos. Sería toda mi parte. Muchas gracias. Yo No sé. rápidamente, maestra. Claro, maestra. Agradezco también, te agradezco a ti por habernos guiado en este conversatorio. Muchas gracias. Y agradezco también al profesor Toño y a la maestra Ana, que ellos tienen la parte
que posiblemente, bueno, más bien que yo no tengo, que es la parte educativa, ¿no? Ellos están formados en eso y nosotros nos hemos formado a través de los años. Y ciertamente, ahorita que estamos en inmersos en la educación, de pronto me siento así como en de los ojos, porque íbamos con un rumbo, pero hasta ahora, después de tantos años, como bien lo decía la maestra Carla, abrazábamos a nuestros alumnos cuando nos ganaba la emoción, pero ahora que estamos estudiando el cerebro, realmente, pues todo empieza a partir de algo. O sea, nosotros lo hacíamos, no es que estuviera mal, sino no teníamos el fundamento base para empezar o para por qué está pasando esta situación. Y también agradezco porque la verdad es que desconozco cómo trabaja la básica. Entonces, me es muy grato saber que pues ya se trabaja de manera diferente a cuando yo era una niña hace algunos años. Entonces, me da mucho gusto que ya la educación sea así. Mis hijos pues ya pasaron esa etapa, entonces pues ya no la voy a yo a vivir. Sin embargo, agradezco mucho que los niños ya traigan esta formación para que nosotros, cuando nos lleguen a nuestras instancias, pues lleguen un poco más reforzados, ¿verdad? En el manejo de las emociones y en trabajar esta parte que es muy importante dentro de la educación. Gracias, maestra. Muchas gracias. Maestra Ana. Pues yo agradecerles la oportunidad, la invitación de estar aquí con ustedes conversando. Es muy rico ver cómo es en cada nivel. Yo creo que eso nos lo quedamos todos porque es esta parte de compartir en realidad que, vaya, desde tu trinchera, desde donde te toca estar, cómo se maneja, cómo se trabaja, cómo se vive, porque luego la teoría y la realidad, como que no quieren checar muy bien, ¿verdad? Y entonces eso es muy padre ver cómo estamos todos en este esfuerzo día a día para que se vaya ligando un nivel con otro y que todos de alguna manera empecemos a trabajar en esa sintonía, en esa armonía, porque pues al final de cuentas es para los niños, jóvenes, adolescentes, ¿no? Entonces es muy rico y pues yo les agradezco mucho tanto la oportunidad de participar en este conversatorio como también las participaciones de ustedes que me nutren y que me enseñan y me ayudan a ver las cosas desde otra perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí nos fuimos por la parte emocional, entonces de alguna otra manera esta parte emocional queda más aquí y queda más acá y eso es un conocimiento que te llevas. Les agradezco mucho y pues esperemos vernos pronto en otra charla con ustedes. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias.